Muy bien, a través de la agenda iremos viendo, iremos revisando algunos puntos que son importantes conocer. Iré compartiendo un poco de la experiencia laboral con algunos detalles no tan específicos, pero que sí puedan compartirse con ustedes sin tener problemas de derechos o de revelación de información confidencial, pero ciertamente es información que a ustedes les puede servir para poder darse una idea de qué beneficios pueden tener si se dedican a esto a la programación y sobre todo en específico si utilizan JavaScript como su herramienta de trabajo. Muy bien, en la agenda para el día de hoy tenemos la introducción, no nos llevará más de 5 minutos. Tenemos el siguiente tópico que es cómo inicié, o cómo me inicié, aquí se me fue doble inicié, cómo me inicié en la programación. El siguiente tema es una breve historia de JavaScript y del mundo. Logros para unos, fracasos para otros. Aquí les voy a presentar un caso de un proyecto tiene mucha enseñanza en muchos aspectos. ¿Qué hago actualmente? ¿A qué me dedico laboralmente? El siguiente tópico se llama los más buscados. Aquí vamos a ver qué tipo de perfil, de características se buscan o se requieren en las personas hoy en día para poder ser seleccionadas en muchos de los empleos que están postulados actualmente vacantes en distintas plataformas. Eh, ¿Por qué deberías aprender a programar? ¿Cuál es el mercado laboral para JavaScript? Y finalmente comentarios, preguntas y respuestas. Entonces comenzamos con la introducción. Mi nombre es Ricardo Vázquez, yo soy egresado de la FES Aragón, de la UNAM. Soy ingeniero en computación, pero también tengo el grado de maestría en ingeniería de sistemas con especialidad en proyectos de grandes redes. Mis pasatiempos, como todo programador, teorías de la conspiración. Lo pongo aquí en la presentación, aunque quizá si estamos, Jaime, al parecer hay alguien en la sala de espera. ¿La aceptas o aceptamos? Ya lo acepté. Ok. Bueno, también me gusta la bicicleta de montaña, básquetbol, campismo, la cerveza artesanal y sobre todo mi pasión es la tecnología. Ok. ¿Cómo me inicié en la programación? Bueno, mis lenguajes de programación que he utilizado son el Logo. Es un lenguaje muy viejito, es educacional. Es un lenguaje que se utilizaba para enseñar a los niños a programar. Hoy en día hay una variedad increíble de lenguajes mucho más poderosos, muchas herramientas que existen disponibles para aplicaciones de teléfonos móviles, para tabletas. Hay algunos sets de Lego que vienen con algunos módulos de programación que son muy interesantes para los niños. Después de eso inicié con Pascal, un año de Logo, un año Pascal. Posteriormente, un año estuve trabajando con Basic. Empecé a programar en lenguaje C algún tiempo en la universidad. Posteriormente, cuando sale la versión comercial de Borland C++, inicio, inicio a programar ahí. Le sigue C++ ya cuando forma parte de las herramientas de programación de Microsoft. Posteriormente me cambio al lenguaje C Sharp, que es la consecuencia de C++. Posteriormente empiezo a programar en HTML5 y su versión HTML5, HTML y HTML5, y es ahí cuando inicio con JavaScript. También tengo experiencia programando en PHP, pero digamos que JavaScript ha sido lo que he venido utilizando recientemente. Vamos a profundizar un poco más en ese tema en particular de JavaScript, cómo lo hemos utilizado. Aquí es una breve historia de JavaScript y del mundo, y también un poco de lo que yo he venido haciendo. Es para darle un poco de contexto tanto a lo que ha sucedido con la plataforma, al lenguaje de programación, qué pasó en el mundo en esos años y qué pasó con mi vida también en esos años. Entonces, yo inicio a programar en el año de 1989, en la secundaria. Y acababa de entrar y inicio a programar a los 11 años de edad en el Logo. Ese mismo año de 1989 es recordado porque fue la caída del muro de Berlín. El año siguiente, en 1990, es cuando Irak invade Kuwait y yo inicio en la secundaria, en segundo de secundaria, inicio a programar en Pascal. Esto de la programación se da porque yo estudié en la secundaria 99, se llama Amistad Británico-Mexicana,
Está acá en la delegación Gustavo Madero y esa secundaria se cayó durante el sismo de 1985. Fue reconstruida con apoyo de la Embajada del Reino Unido en México y el Reino Unido dona un laboratorio de computación. Como regularmente en las secundarias existe el taller de máquinas y herramientas, de corte y confección, electricidad. En esa secundaria existía además el laboratorio de computación. Entonces fue ahí donde ingresé yo y teníamos algunas computadoras de la marca Micro BBC en las que programábamos nosotros. En los años en los que yo comencé la programación, en 1989, todavía utilizábamos los discos de 5 1/4. Ya en 1990 cuando empezamos a trabajar en Pascal, empezamos a programar con discos de 3,5 pulgadas. En 1991 es cuando se da la disolución de la Unión Soviética, que se comienzan a independizar los 3 primeros países de la Unión Soviética, y es cuando se cae como tal la URSS y nace Rusia. En ese año yo empiezo a programar en BASIC y ese mismo año, en 1991, surgen esas infames, es la evolución de los discos de 3,5, esos infames discos llamados iOmega Zip Drive, que incrementaban la capacidad de almacenamiento, pero también eran la ruleta rusa porque eh, podías perder muy fácilmente la información ahí, ya que tenía problemas con la retención de la información en los sectores magnéticos de los discos. Bueno, en 1992 yo entro a la prepa, yo estudié en la prepa 3, Justo Sierra de la UNAM. En ese mismo año se firma el Tratado de Libre Comercio y el Dream Team juega en los Juegos Olímpicos de Barcelona, el equipo de básquetbol, primer equipo de básquetbol profesional de los Estados Unidos. En 1995 es cuando entramos ya en materia, ya que Brendan Eich crea JavaScript. Ese mismo año estamos iniciando con los estragos de la crisis del error de diciembre de 1994, perdón, aquí me equivoqué, permitan, corrijo, 1994. Y yo sigo en la preparatoria, pero ya no programo, ya no me dedico a la programación. En 1996, Netscape, la versión 2, incorpora JavaScript versión 1.0. Ese mismo año nace la oveja Dolly, la primera oveja clonada. Y en ese año yo inicio a programar en lenguaje C para posteriormente continuar con Borland C, que surge, si no mal recuerdo, en 1997. Y bueno, mi carrera profesional de forma oficial la inicio en el año 2000, 2009, 2008, 2009, finales de 2008, principios de 2009. Es cuando sale la versión del SMA Script, que son las bases del lenguaje de JavaScript. Ese mismo año se da la gripe H1N1 y es cuando yo inicio profesionalmente el uso de JavaScript como una herramienta para mi trabajo. Ok, vamos a cambiar la presentación. Ok. Logros para unos y fracasos para otros. En el área de sistemas no todo es éxito, no todo es miel sobre hojuelas. Recuerdo muy bien mi primer proyecto en el cual, no voy a decir el nombre de la empresa, en el cual comencé a trabajar. Yo no inicié en este proyecto trabajando directamente en el área de sistemas, pero un día por casualidad yo paso a cobrar y paso por el área donde están los de sistemas y veo que están teniendo un problema con un programa que yo sabía utilizar muy bien. Entonces les pregunto qué problema tienen, les digo cómo solucionarlo, lo soluciono. Eso era un viernes y el día siguiente, me piden, el día laboral siguiente, el lunes, me piden que me presente ya directamente a trabajar con ellos en el departamento de sistemas. Trabajamos ahí una temporada y al final, cuando presentamos el proyecto, nuestro proyecto fue exitoso. Y ese éxito significó el recorte de la plantilla laboral de esta compañía, de sus áreas de reparto en un 50%. Los resultados del proyecto fueron muy exitosos en todo lo que buscábamos. Y como tal, después del análisis se encontró que el 50% que el 100% del trabajo se podía efectuar con el 50% de la plantilla laboral. Entonces se hace la reestructuración, se recorta la plantilla laboral en un 50%. Yo estaba trabajando por outsourcing y entonces la compañía en agradecimiento me ofrece
un empleo de planta con ellos, ¿no? Para continuar laborando. Entonces, es ahí cuando comienza una pequeña crisis moral en el que era mi primer trabajo, mi primer éxito, pero significaba también esto, este cambio. Son cosas para las que uno nunca está preparado y se pueden enfrentar ustedes en algún momento. Entonces, sí, fue esto algo que pasó. Debido a esto dejé de trabajar algunas temporadas en sistemas hasta que finalmente regresé ya en otro ámbito, en otras plataformas. Y bueno, continuamos. ¿Qué es lo que hago actualmente? Al final de mi carrera como programación, vamos a ir un poco al futuro, ¿qué es lo que me dedico actualmente? Actualmente me dedico a la dirección de proyectos, específicamente proyectos que tienen que ver con plataformas como Salesforce, Marketing Cloud, eh, como SharePoint, sitios web, aplicaciones para móviles. Entonces, esa es mi labor principal. También me dedico a soportar el desarrollo de aplicaciones, flujos de trabajo, sitios web, sitios de colaboración que utilicen SharePoint o alguna de sus herramientas como parte de Office 365. Es aquí donde incorporamos también JavaScript dentro dentro de nuestro modelo de desarrollo. En algunos puntos hay ciertas funcionalidades que el sistema per se no ofrece como funcionalidad fuera de la caja. Entonces, para lograr o cumplir los objetivos totales que buscan los usuarios a través del desarrollo de una plataforma, es que nosotros adicionamos JavaScript para ello. ¿Cómo lo integramos? Principalmente lo utilizamos para la interfase de usuario, para mejorar la experiencia del usuario, es decir, tener un mejor manejo de los datos, mejores tiempos de carga, páginas más dinámicas, eh, consultas mucho más rápidas y eventos que normalmente su tiempo de programación con otras herramientas como utilizando tal vez lenguaje C, o utilizando modelo de objetos del cliente, seguramente se pueden lograr, pero también el tiempo de desarrollo se incrementa y por lo tanto los costos. Ya estamos en esas alturas en un mundo en donde todo está valorado por las horas hombre, ya sea que lo llamen los puntos de complejidad en algunas compañías o estas historias de usuario que manejan en metodologías ágiles. Pero al final, la hora hombre cuesta y entre menos horas hombres puedas integrar dentro del proyecto, ciertamente puedes tener alguna ventaja. En algún momento existen componentes que no puedes reducir el tiempo de desarrollo, por lo tanto ahí no puedes ganar en la parte presupuestal, pero definitivamente en el, en la parte de la experiencia de usuario es una herramienta muy útil. No es la única parte del desarrollo en la que se ocupa, lo veremos más adelante. También de manera no profesional investigo un poco acerca de algoritmos evolutivos y de cadenas de Markov. Por aquí les presentaré más adelante un ejemplo que funciona con JavaScript, para que vean también que no solo en la parte comercial podemos utilizar JavaScript, sino también para investigación y desarrollo. Ok, creo que hay alguien más en la sala de espera. Y vamos a cambiar a la siguiente presentación. Y aquí vamos a tocar un poco más acerca de qué es lo que están buscando las empresas o qué buscamos nosotros cuando en algún momento de nuestras carreras nos toca hacer la parte contratante, qué es lo que estamos buscando en los perfiles, más allá, más allá de, algo, de elementos técnicos que siempre son necesarios, hay elementos humanos que siempre son importantes al momento de construir equipos de desarrollo y de trabajo de alto rendimiento, y muchas veces en la balanza tienen un peso bastante importante, tanto o casi tanto como lo pueden ser el conocimiento técnico sobre las herramientas de trabajo. Probablemente lo más importante y lo más difícil que debemos desarrollar como una característica laboral es aprender
a priorizar. Normalmente nos llegan una serie de requerimientos, pueden ser muy complejos, pueden ser muy específicos, pueden ser un poco no muy claros, y tenemos también que poder, en base al tiempo que tenemos destinado para cada proyecto, tener la posibilidad de poder priorizar si es que no se ha establecido una prioridad desde el momento en el que se genera el requerimiento. Podemos nosotros tener cierta prioridad y cierta libertad en nuestro trabajo. Normalmente cuando nos definen qué debemos hacer en términos de desarrollo, pero a lo largo del día, si trabajamos 8 horas, nosotros tenemos la posibilidad de poder priorizar, es decir, qué vamos a hacer primero al llegar a la oficina, si es que trabajamos en una oficina, o qué vamos a hacer al momento de conectarnos, si es que trabajamos de manera remota. Es decir, a lo mejor lo más importante para nosotros es desayunar o tomarnos un café. Quizá para alguien más lo más importante sea tener o poder leer los correos del día. Quizá para alguien sea lo más importante leer la orden del día o atender algunos pendientes del día anterior. Entonces sí debemos tener la capacidad de priorizar en aquellos aspectos en los que tenemos la libertad para hacerlo. No importa el rol que tengamos, siempre será importante que podamos tener esa capacidad de priorizar tareas. Si es que no tenemos ya establecido una prioridad por los equipos que lideran los equipos. Perdón, por la gente que lidera los equipos. Otro aspecto que también es importante desarrollar es la confianza. Y con la confianza hay muchos elementos que considerar. Debemos también establecer una comunicación clara, es decir, poder reportar los incidentes de manera objetiva. A veces tenemos la percepción de que reportar un incidente nos va a ocasionar problemas o que nos va a complicar la labor no solo del día, sino de los días siguientes. Pero curiosamente es de mucha ayuda que entre más rápido se comuniquen los incidentes, se puedan tener mejores tiempos de respuesta y por lo tanto los riesgos y los impactos que corremos en la ejecución de los proyectos se disminuye. Entonces siempre es importante poder establecer un vínculo de confianza, hablar las cosas de manera clara, es decir, si llegamos tarde, pues simplemente también establecer claramente el por qué, no hay necesidad de inventar todos. Más para aquellos quienes vivimos en la Ciudad de México sabemos que los incidentes viales son cotidianos y muchas veces sin importar con cuánto tiempo de anticipación salgamos hacia nuestros centros de trabajo, siempre se pueden presentar incidentes. En mi caso particular, yo, por ejemplo, para mi trabajo me tardo, si no hay tráfico por las mañanas, me tardo aproximadamente 2 horas manejando. Yo vivo en el norte de la ciudad y las oficinas en donde trabajo están en el sur, entonces por default, 2 horas en la mañana. Al salir en la tarde, por lo general hago 2 horas y media de regreso a casa y entonces yo sé que es complicado. Afortunadamente, en la compañía en la que trabajo he tenido la oportunidad ya de incorporarme al trabajo 100% desde casa y este año cumplo ya 5 años trabajando desde casa. También es porque he establecido una relación de confianza con la gente con la que trabajo en los proyectos, con las personas, tanto como los roles a quienes reporto, como las personas con las que tengo una relación de jerarquía. También tenemos confianza y es por eso que podemos realizar el trabajo sin importar en dónde nos encontremos. Entonces eso también es importante, poder tener la confianza eh, con todas las personas con las que colaboramos. Establecer sobre todo los vínculos de confianza. También el siguiente punto es la honestidad laboral. Nadie lo sabe todo. Es curioso, yo cuando pasaba mis tiempos en la oficina, todas las personas en mi equipo dedicábamos por lo menos 1 hora, hora y media del día, a veces hasta 2 horas, haciendo reseña, buscando documentación, buscando en foros, tratando de encontrar siempre la mejor solución. Y eso no estaba mal visto. De hecho, teníamos día con día dedicado un poco de tiempo, siempre que fuera necesario para poder encontrar la mejor respuesta. Y esto es porque es muy complicado. Cada mes, cada año van saliendo, a veces salen parches de seguridad, salen actualizaciones, nuevas versiones. Entonces, mantenerse al día es muy, muy complicado. Es posible, pero es muy difícil.
Yo las herramientas que más llegué a tener conocimiento eran, me creo que eran JavaScript, era cuando salió jQuery y SharePoint, que era lo que yo prácticamente conocía, no al 100%, pero sí llegué a dominarlo, yo creo que aproximadamente un 90% de todo lo que tenía, ¿no? Entonces, es importante también saber eso, que nadie lo sabe todo, no se espera, incluso si ustedes están en una entrevista de trabajo, no piensen que el entrevistador, sobre todo en la entrevista técnica, no piensen que el entrevistador pretende que ustedes lo sepan todo. Incluso la persona que los entrevista no lo sabe todo. Entonces, deben ustedes estar tranquilos, ser claros en que no lo sabemos todo. Y aquí lo que sucede es, si el día de hoy no sabemos algo, lo investigamos y el día de mañana ya tenemos la respuesta. Entonces, es así como funciona, ¿no? Otro punto que es importante es, todos debemos hacer reportes. Sin importar el rol en el que estemos, todos reportamos a alguien, eh, tanto desarrolladores, programadores, líderes de equipo, líderes de proyecto, gerentes de portafolio, directores de proyectos. Todos siempre tienen alguien a quien reportar. Entonces, es importante que entendamos esa parte, que el reporte hace parte o es parte de nuestro día a día, de nuestro trabajo, y es importante también entender lo que no es algo personal, sino es una actividad enteramente profesional. Y aún así es un tema que es recurrente en las revisiones de desempeño. Hay muchas personas a las que no les gusta reportar, hacen un muy buen trabajo, hacen desarrollos increíbles, pero no les gusta reportar y es parte, o sea, no podemos evitarlo, es algo que tenemos que hacer. Otro punto que es importante es que disfruten lo que hacen, si bien es complicado porque también la realidad es que realizamos un trabajo buscando un beneficio económico que nos permita mantener nuestro modo de vida. También es importante que disfrutemos lo que hacemos. Y en esa medida de que disfrutemos lo que hacemos, vamos a dar mejores resultados. En ocasiones se pueden dar situaciones en las que tenemos estrés debido a la carga de trabajo o a las complicaciones que los desarrollos o los algoritmos nos demandan. Y en esos casos yo lo que siempre le digo a la gente es que para eso están las vacaciones, si tienen, porque siempre empezamos a estresarnos y pensar que sería mejor renunciar y buscarnos otro trabajo, pero les puedo asegurar que después de tomarse unas vacaciones se tiene la oportunidad de reflexionar y muchas veces únicamente es eso que necesitamos también descansar. Y en este punto también los empleadores tienen que poner mucho de su parte porque yo no creo, y hay muchas personas que tampoco lo creen, yo no creo en la mentalidad de ponernos la playera en el sentido en el que se le está dando hoy en día, ¿no? Que es a través del ponerte la playera te piden que te quedes más horas, que llegues antes, que trabajes días a lo mejor que no están considerados y que renuncies a ciertas cosas que al final van a deteriorar tu forma de vida y por lo tanto van a generar una salida prematura, ya sea por decisión propia o por bien por un tema de desempeño. Entonces, siempre es mejor manejar los horarios, respetar el tiempo de la gente, que tengan la oportunidad de descansar, de hacer muchas otras cosas y de esa forma siempre se va a realizar un mejor trabajo. Al menos en la experiencia personal siempre hemos trabajado de esa forma y la realidad es que nunca se han quejado de mí. Yo nunca me he quejado de nadie, ¿no? Siempre se ha trabajado. Siempre he estado muy a gusto con la gente que he trabajado. Otro punto que es bien importante, el inglés, y no solo por el tema de las conversaciones que podamos tener con clientes o si trabajamos en empresas transnacionales, sino también porque mucha documentación, mucha información, soluciones o alternativas a problemas o algoritmos que tengamos en mente, muchas veces las pistas, los videos, los foros están en inglés, entonces es bien importante poder entenderlo y también en un futuro como parte del desarrollo profesional, sí les recomiendo que utilicen inglés como lenguaje principal y posteriormente hay muchas opciones, hay quien como lenguaje secundario utiliza francés, chino, eh, japonés, pero bueno, eso ya está en ustedes, sobre todo en la parte del, del camino que que le quieran dar a su carrera, si es que piensan trabajar de manera internacional.
es necesario, pero también es una competencia que deben tener porque el campo laboral está bastante peleado y siempre es importante tener ventaja competitiva sobre el resto de los candidatos cuando estamos eh, postulándonos para alguna vacante. Otro punto, si trabajas web, debes saber JavaScript. Aquí no hay opción, siempre se va a necesitar, ¿no? Ya sea que estés trabajando con una página sencilla, HTML, eh, para algún cliente, o bien que estés desarrollando aplicaciones web, aplicaciones para móviles, o que estés trabajando quizá con alguna de las librerías que se comunican con JavaScript, como Node, Babylon o incluso jQuery, JSON. Debes conocer JavaScript. Realmente te va a abrir muchas puertas y te va a facilitar bastante el, el trabajo. Otra cosa también que deben, sobre todo durante los primeros años de su carrera, cuando se estén consolidando como profesionales en los sistemas, es cada año deben tomar un curso, o sea, ya sea que tomen un curso, por ejemplo, JavaScript, un curso de inglés, pueden tomar una certificación, iniciar una maestría, un diplomado, pero cada año deben estarse preparando porque a veces nos dormimos en la victoria y mientras nosotros descansamos y estamos trabajando cómodamente en nuestros sillones, hay personas allá afuera en el campo laboral que están tomando ese curso, esa certificación, esa maestría o ese diplomado que yo no tengo y seguramente el año que viene van a estar compitiendo por el mismo puesto que hoy yo tengo. Entonces es importante siempre mantener ese ritmo, por lo menos durante los primeros seguramente 15 años de su carrera, deben mantener ese ritmo de cada año estar abonando a su perfil, ¿no? Y esto les va a ayudar no solo a conseguir empleo, sino y a mantenerlo, sino además les va a ayudar a crecer eh, tanto salarialmente como lo que quieren es crecer dentro de una misma empresa, tener roles de mayor responsabilidad, pues naturalmente también una maestría e incluso hasta un doctorado podría serles de mucha ayuda. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Ok, ¿por qué debes aprender a programar o por qué deberían aprender a programar? Esto es bien interesante. Esto es algo que ha sido también una charla, una discusión de mesa, de sobremesa con algunos compañeros y colegas que se dedican a los sistemas. Realmente sí, es una satisfacción, es realmente una oportunidad poder estar en este mundo. Hay muchísimas oportunidades y lo podemos ver en la pandemia, ¿no? que estamos viviendo actualmente. La transición a trabajar de una oficina a la casa es siempre más fácil para las personas que se dedican a los sistemas. La retención de estas posiciones, aún dentro de un escenario de dificultad en el mercado, siempre la retención de estas posiciones de las áreas de sistemas es bastante buena. Lo vemos el día de hoy, todas las herramientas que utilizamos como esta. Zoom, hay un equipo detrás que le está dando soporte, hay gente que está manteniendo los servidores, hay gente que está atendiendo llamadas de soporte para quienes tengan problemas de conectividad, hay también quien está trabajando, soportando las comunicaciones, la fibra óptica, las terminales de telefonía, quien está haciendo instalaciones, poniendo eh, los moduladores en las casas, los terminadores de fibra óptica. Entonces, todos estos puestos laborales siempre se tienden a mantenerse durante las crisis, entonces también es un mercado laboral que está en crecimiento. Por eso es importante que ustedes, si tienen la oportunidad, puedan integrarse al mercado laboral de los sistemas. Yo he tenido compañeros que de hecho ni siquiera estudiaron sistemas de computación. He tenido compañeros que se dedican a programación, que son contadores, y también por un tema de mejorar su nivel de vida, comenzaron a aprender, como quizá comenzamos muchos de nosotros, buscando en Google, buscando en foros. Ya cuando tienes un ingreso fijo y tienes cierta estabilidad, ya te puedes dar ciertos privilegios como tomar algunos cursos con algunos expertos, que puedes encontrar cursos tanto gratuitos como cursos ya de paga,
y siempre es importante ir mejorando en ese sentido. Entonces, esa es una razón muy importante para poder trabajar en un área de sistemas, desde programar hasta quizás soportar servidores, comunicaciones, pero ante todo eso yo pensaría que programar, específicamente el área de programación es la que brinda las mejores oportunidades. Y ahorita vamos a ver por qué. Otro por qué es que los riesgos laborales son menores en este segmento. Eh, si los comparamos a lo mejor contra los riesgos de algunas otras empleos que también son bien remunerados, como los sectores energéticos, específicamente eh, los petroleros o de comunicaciones, como instalaciones de antenas y todo eso que también tienen, digamos, un buen nivel salarial, el riesgo es mayor. Naturalmente, si lo comparamos con, por ejemplo, con la seguridad o con algunos puestos que te generan mayor exposición hacia, hacia afuera, es decir, que puedas estar en campo. eh, Mayoritariamente los trabajos relacionados con la programación se dan o en una oficina o bien desde casa. Entonces, por lo tanto, quizá el riesgo más grande que puedas tener trabajando en programación es que puedas engordar, ¿no? Entonces, ese seguramente es un riesgo a considerar si pues, pasas mucho tiempo sentado, ¿no? Entonces, también es importante que inviertas en ti, en tiempo, haciendo ejercicio, manteniendo una dieta saludable para que ese riesgo por subir de peso sea menor, ¿no? A mí me pasó, yo recuerdo, eh, ahí sí puedo decir el nombre, una vez entré a trabajar a Yusacel y recuerdo cuando me estaban dando mis credenciales de acceso, la persona que administraba el directorio activo, y en ese tiempo yo todavía jugaba básquetbol, me ve y me dice, estás muy delgado, pero no te preocupes, aquí vas a subir de peso. Y sí, realmente parece que me maldijo porque en los siguientes años llegué a subir hasta 30 kilos, si no mal recuerdo. Y pues ya, eso fue mi tope, pero de ahí empecé de nuevo a recuperar un poco la forma. Y pues es un trabajo también cotidiano, de la misma forma en la que cada año debemos eh, trabajar en nuestra preparación a través de cursos, diplomados, estudios universitarios. También es importante que trabajemos en nuestra salud. Hay un punto muy interesante que les voy a dejar al final, que es la parte de trabajo remoto y algo que se denomina ahora como nómadas digitales. Esto empieza casi hace 10 años, pero realmente las comunicaciones, es decir, la velocidad de Internet, apenas hasta hace 5 años empezó a realmente a ser lo suficientemente fuerte como para soportar una vida digital, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de qué se trata eso, porque también es una opción. Actualmente muchas personas que les gusta viajar o que quieren conocer el mundo, o simplemente quieren tener la oportunidad del acceso a un mejor modo de vida, eh, quizá en otro país, utilizan, utilizan esto de ser nómadas digitales para poder tener estas oportunidades, ¿no? De conocer otros países y al mismo tiempo tener un ingreso que les permita llevar ese modo de vida. ¿Por qué también es importante aprender a programar? Hay mejores salarios y ofertas laborales. Vamos a ver específicamente casos que tengamos para esto. Y, ok, tenemos oportunidades laborales aún sin estar titulados o con estudios distintos a la ingeniería o a temas específicos de computación. Eh, yo particularmente, cuando inicié a trabajar, yo no estaba titulado, pero empecé a tener los conocimientos suficientes para que me contrataran aún sin estar titulado. Ya al final, en la empresa en la que laboro actualmente, me dieron la oportunidad de trabajar como empleado de nómina y también me dieron la oportunidad de titularme ahí mismo. Ahí me titulé, ahí hice mi maestría. Entonces, te dan muchas oportunidades, pero la realidad es que también esas oportunidades te las vas construyendo día a día con esos aspectos que vimos: confianza, eh, honestidad, pasión por lo que y gusto por lo que haces como trabajo, ¿no? Y otro tema, oportunidades laborales inclusivas. Esto también es importante porque
Eh, yo he tenido compañeros, y no solo lo veo en términos de edad, también he tenido compañeros que tienen, por ejemplo, a lo mejor carecen de algún dedo o no tienen una mano y sin embargo trabajan en sistemas. También he tenido compañeros que están ya en las últimas etapas de su carrera, próximos a jubilarse, y compañeros entre 50, 62, 63 años. Y sí, la verdad es que es una oportunidad también para poder encontrar trabajo si tenemos condiciones laborales eh, que le llaman ahora de capacidades diferentes, ¿no? Entonces también es un buen mercado para laborar. Ok, vamos a ver ahora una parte importante del mercado laboral para JavaScript. ¿Qué hay en el mercado laboral? Podemos trabajar, si lo que hacemos es gráficos, podemos trabajar con Babylon, también JavaScript, vamos a trabajar ahí. Para todo esto que vemos es JavaScript. Podemos dedicarnos a la investigación utilizando JavaScript, podemos hacer videojuegos con JavaScript, podemos tener aplicaciones web por JavaScript, tenemos aplicaciones móviles con JavaScript, podemos trabajar también con datos a través de JSON, Node.js y Babylon, ¿no? Y en cuanto a la parte de los sueldos, me gustaría aquí contarles algunas experiencias que yo he tenido personalmente, contarles qué pueden esperar en sueldos, tanto en México como en el extranjero, para que también tengan ustedes una idea clara. Son opciones y ofertas que yo he tenido a lo largo de mi carrera y mi experiencia. No todas las he aceptado, algunas sí, otras no. Otras solo las conozco a través de gente que las ha aceptado. Yo no las he, yo no he llegado a algunas de esas ofertas, pero les voy a, les voy a, les voy a comentar al respecto. El tema de los sueldos. Aquí es interesante, les voy a compartir algunos ejemplos tanto de México, en Estados Unidos, España y República Checa, que son las ofertas que yo he conocido o a las que he estado más cercano. En México actualmente hay ofertas que llegan hasta 60,000 pesos al mes. Esto es aproximadamente, para quienes nos ven desde otro país, es aproximadamente como $3,000 estadounidenses al mes. Esto es antes de impuestos. Eso se puede obtener en algunas de las vacantes que hay aquí en México. Generalmente estas vacantes, cuando ven esa cifra, 60,000 pesos al mes, esto quiere decir que vas a trabajar para una empresa que está en los Estados Unidos y está haciendo lo que llaman el offshore o nearshore, es decir, están contratando a alguien de fuera del país, pero que no esté tan lejos y que tenga, digamos, una zona horaria más o menos compatible con los Estados Unidos. Las diferencias que tenemos de costa a costa son muy pocas. Creo que lo más que llegamos a tener con alguna de las costas son 3 horas cuando hacemos cambio de horario por verano. Entonces, generalmente estos sueldos desde México son al mes, son antes de impuestos y te van a pedir que sepas inglés porque tu cliente o tu contratante va a ser una empresa estadounidense. Hay sueldos más elevados de Java eso es algo que encuentras en JavaScript, por ejemplo, 60,000 pesos para JavaScript en México. Hay sueldos que pueden elevarse un poco más para quienes están en SAP o SAP, pero son herramientas de misión crítica. Esto implica algunas otras competencias, tiene también algunas otras implicaciones, como por ejemplo, generalmente te tocan hacer guardias, ya sea cada 15 días o una vez al mes. Los cierres de mes, los cierres contables acá en México, generalmente les toca, les toca estar ahí todo el cierre del mes. Entonces, pero además también generalmente son puestos que son únicamente por consultoría, trabajas únicamente para implementaciones, es decir, implementas algún satélite de SAP o haces la implementación como tal de SAP, estás ahí durante algún tiempo y tu empleo termina. Entonces, pueden ser empleos altos, pero duran muy poco tiempo. Entonces, trabajando de manera regular con JavaScript, puedes tener este sueldo al mes, pero de manera constante, es decir, tener prestaciones, tener aportaciones al Infonavit. Acá en México el Infonavit es para adquirir vivienda a través de un crédito, ya sea otorgado en su totalidad por el gobierno o bien
en parte con instituciones bancarias. Entonces, tienes buenas oportunidades y al mes, pues naturalmente para estos salarios, estos $3,000 al mes, eh, desde México, eh, hay que caminar un trecho. También es importante que sepan que no lo van a ganar el primer año, pero tampoco después de 10 años. Eso dependerá, como mencionábamos antes, de cuántos cursos estén tomando cada año, cuántas certificaciones tengan, realmente si es algo que les apasiona. Si es algo que les apasiona, no tienen que preocuparse por el sueldo, porque el sueldo se les va a ir dando conforme, vayan ustedes desarrollando todas las inquietudes profesionales que tengan. Ahora, en Estados Unidos, en algunas empresas como, por ejemplo, Google, Apple, Microsoft, Facebook, existe un salario, es bien chistoso. Ese salario no se me olvida porque muchos de los programadores que ganan ese salario hacen la referencia porque esos $275,000 al año, antes de impuestos, es el sueldo mínimo que gana un jugador en la NBA. Es decir, cuando te contrata un equipo de la NBA, por un año como mínimo, el sueldo que te puede pagar más bajo son $275,000. Es decir, no eres LeBron James, no eres Tim Duncan, no eres Derrick Rose, pero eres un jugador que está contratado de manera regular para una temporada en la NBA. Entonces, lo mínimo que te puede ganar la liga, lo mínimo que te puede pagar son $275,000 al año. Y esto es el sueldo que tienen algunos de los mejores programadores de estas compañías, de Microsoft, de Apple, de Google, de Facebook. Eh, Algunos que nos acompañan desde México seguramente les sonará Miguel Icaza o Federico Mena, que son parte del proyecto GNU. Miguel de Casa particularmente lidera lo que es Xamarin o Xamarin Forms, que se integró hace algún tiempo con Visual Studio. Entonces, él también buscaron reclutarlo en Microsoft, pero lamentablemente Miguel de Casa es estudiante de la UNAM, fue estudiante de la UNAM, pero nunca se tituló. Entonces, uno de los requisitos que te piden para obtener la visa de trabajo en los Estados Unidos es que tengas un título universitario. Y eso es mayoritariamente en la mayoría de países. Te van a pedir que para la visa de trabajo tengas el título universitario. Entonces, por eso es importante. También si ustedes tienen una maestría, la obtención de una visa laboral es más fácil, porque tiene sus complicaciones. O sea, además de que tú como candidato, ya por ejemplo Microsoft y algunas compañías como Oracle te piden además que cumplas con una certificación que se pide cuando manejas datos, ya sea que de gobierno o de ciudadanos de otros países. Es una certificación que además en la que tienes que cumplir con tus títulos universitarios, debes cumplir algunos otros requisitos, como por ejemplo hacerte un examen regular por el tema de las drogas, antecedentes no penales, no haber sido detenido o haber sido condenado por delitos graves, no tener, en algunos casos incluso no tener eh, problemas con la licencia de conducir o sanciones por algunas faltas específicas en el reglamento de tránsito. Y sí, el historial ya no solo, además de las competencias técnicas que debes tener, hablar inglés, tener tu examen, tu TOEFL, eh, tener años y años de experiencia en esas plataformas, es además importante que cumplas con esto. Entonces también, si ustedes piensan internacionalizarse, es decir, irse a vivir a otro país trabajando en sistemas, deben cubrir también eso o considerarlo para tenerlo en su carrera. Antes de salir, es importante que se vayan titulados o que se vayan con una maestría. Eso siempre les va a facilitar las puertas, porque además, también una vez que están, por ejemplo, en los Estados Unidos, la empresa que los contrata tiene que pagar, no sé si son 2 veces al año o una vez al año, tienen que pagar algo así como $5,000 por ustedes para renovar el permiso de trabajo y que puedan ustedes continuar allá. Entonces también, digamos que en ocasiones a veces ese pago o ese compromiso de pago por parte del empleador de Estados Unidos se vuelve uno de los factores como de medición del desempeño, es decir, te pueden llegar a algunas empresas que te pueden llegar a presionar también con eso, es decir, que tu desempeño pues sea como de, no te despiden, pero ya no renovan tu permiso de trabajo, ¿no? Entonces también no todas las empresas, pero por ahí hay alguna que otra que puede llegar a ser, eso. Entonces también siempre es importante que si salen, conozcan ustedes, conozcan ustedes los detalles
los contratos y se asesoren, si pueden también. Las asesorías no son muy caras, aproximadamente una asesoría con un despacho en Estados Unidos les puede costar una asesoría sobre un contrato laboral. Bueno, a lo mejor sí puede ser caro, entre 750 y $1,250 la asesoría, desde la traducción del correo, del contrato, hasta que te expliquen las cláusulas y todo eso. Ese tipo de asesorías puede salir aproximadamente en eso. Entonces también hay que invertir un poco. Algunas compañías te dan también eh, algunas facilidades. Por ejemplo, ya vamos a pasar específicamente a propuestas laborales que hay en Europa. La mayoría de los empleadores que te contratan para estar en Europa te ofrecen por lo menos 2 viajes redondos al año para que regreses a México o a tu país en Latinoamérica. Es decir, ellos te pagan el vuelo redondo y te dan por lo general 2 periodos de 15 días de vacaciones cada 6 meses. En general a veces es en agosto, que es el mes en que sale la mayoría de gente en Europa de vacaciones, y otras veces también la otra fecha cae en diciembre para que puedas estar con las fiestas decembrinas en casa. Entonces las compañías generalmente te ofrecen el pago de estos 2 vuelos redondos al año, y estos 30 días de vacaciones para que puedas regresar a tu país de origen y puedas pasar tiempo con tus seres queridos. También los sueldos, por ejemplo, en España son aproximadamente igual de 3,000 a 3,500 euros al mes eh, cuando vas iniciando. También en España, por lo general, te ofrecen gastos de alimentación y hospedaje. En la República Checa, además, te ofrecen auto, o sea, además del gastos de hospedaje y ahí de alimentación, también te ofrecen auto. Y es curioso, yo me he encontrado más ofertas para habla hispana en República Checa que en España. No sé a qué se deba, pero es así. Eh, por otra parte, también existe eh, un caso bien chistoso en Estados Unidos. Es más fácil que ganes más trabajando en JavaScript que trabajando en SAP, por ejemplo, en SAP. Eh, ahora que la India se ha vuelto como el foco de programación y de desarrollos de investigación de inteligencia artificial en el mundo, al igual que China, eh, también eso ha implicado que los costos laborales para algunas de las plataformas han disminuido. Hay muchos consultores a nivel internacional que provienen de la India en SAP, y esto, por ejemplo, en los Estados Unidos ha tirado un poco la oferta laboral, y te puedes encontrar opciones laborales con certificación en SAP de $8.50 la hora, lo cual es un poco bajo. Y regularmente, por ejemplo, con JavaScript, si es que vas empezando, eres un recién graduado en alguna universidad. El sueldo más bajo que he visto para JavaScript, depende del estado, ha sido 16, $18 la hora, es decir, casi el doble de lo que ganarías trabajando como consultor certificado de SAP o de SAP, ¿no? Lo cual es importante. ¿Por qué? Porque JavaScript, si bien también en SAP o en SAP hay programación, eh, JavaScript es enteramente 100% programación, ¿no? Entonces también me imagino que por eso también está mejor pagado en los Estados Unidos. También la realidad es, muchas veces se van a encontrar ofertas de trabajo que dicen, buscamos desarrollador full stack. Eso que quiere decir es que prácticamente debes conocer tanto algunos temas específicos de la configuración de los servidores, debes conocer de la base de datos, no solo de la base de datos que tradicional. Te van a pedir que conozcas, por ejemplo, bases de datos de Oracle, SQLite, SQL Server. A lo mejor te van a pedir que conozcas quizá algo en VPix, no sé, algún ERP. Entonces, además de esto, te buscan para programar. Entonces, la realidad es que son muy pocas las empresas que realmente pretenden que hagas todo ese trabajo, es decir, que conozcas desde base de datos hasta programación. Pero sí es importante que lo conozcan, porque regresamos al ejemplo que les daba en la presentación anterior, que
cada año debes ir adicionando herramientas a tu currículum para que de esta forma, por ejemplo, si el primer año dices voy a empezar con JavaScript, el siguiente año seguramente ya te van a empezar a dar proyectos más complejos, entonces ya vas a necesitar, para ser más competente en JavaScript, ahora vas a necesitar conocer de base de datos, puedes llegar a conocer, te piden, por ejemplo, a lo mejor el desarrollo de algún videojuego, alguna aplicación móvil, y entonces también es importante que vayas adicionando estas herramientas a tu desarrollo con JavaScript. Eso es lo que te va a ayudar a tener mejores ingresos y a tener una mejor vida profesional a lo largo del tiempo. Tenemos alguna pregunta que es importante adicional, ya que hace referencia al tema de los, de los salarios. Tenemos de Edgar Osorio, dice, soy Edgar, regresado a sistemas y por lo pronto eh, no encuentra empleo, pero los ve desde el Estado de México. Eh, Aquí si tienes una computadora, ya estás del otro lado. Lo que puedes hacer, Jaime creo que había comentado, Jaime, si estoy en lo correcto, que ustedes también están ofreciendo algunos cursos de manera gratuita. Entonces, Edgar, puedes empezar por ahí, ver algunos de los cursos que te ofrecen de manera gratuita. Tómalos todos y busca cuál de ellos te puede dar eh, una vista hacia el futuro y seguramente puedes empezar por ahí. Sí, Entonces, justo, sí, al final ahorita les vamos a pasar ese link para que puedan mm, aplicar en estos cursos y sí, viene para que empieces a aprender JavaScript, Python, análisis de datos y entonces puede ser muy útil para algunos de ustedes. Así que ahorita les paso al final de la sesión esta liga. sí, Edgar, de verdad, yo aunque a pesar de que estudié ingeniería de sistemas y todo esto, cuando empecé a trabajar, porque yo, digamos que no todo el tiempo me dediqué a los sistemas, pero cuando empecé a buscar, porque llegó un punto de mi vida en el que dije, ya estudié sistemas, pero no trabajo en sistemas. ¿Qué voy a hacer? Porque yo trabajaba para el gobierno, pero en otra cosa. ¿Voy a seguir trabajando para el gobierno o voy a trabajar en lo que realmente en algún momento fue mi pasión? Entonces fue cuando me cambié a sistemas, pero naturalmente nadie me contrataba al principio porque tenía la carrera, pero no tenía experiencia. Y entonces lo que hice fue que empecé a tomar cursos. En esos años no existían las plataformas como la que tenemos hoy en día, que nos está permitiendo charlar con ustedes. Me tocó leer desde los manuales a los que tenía acceso en la universidad, en la biblioteca, algunos manuales en línea, pero la mayoría estaban en inglés. Eh, Afortunadamente hablaba inglés, entonces eso me abrió la puerta para poder ir aprendiendo e ir consiguiendo mejores oportunidades laborales. Tenemos un comentario de José Guillermo. Dice, ¿algunos de ustedes saben por qué los desarrollos de la India cobran más barato? Muchas empresas de México adquieren compañías de desarrollo de la India. Sí, no siempre son baratos. Quizá los desarrolladores pueden cobrar barato, pero las compañías que los emplean no son tan baratos. Hay compañías muy grandes con mucha gente trabajando de la India, muy buenos muchos de ellos. Por ejemplo, Cognizant o Tata Consulting, pero también emplean a muchos mexicanos. Y sí, yo creo que el tema del costo es por la demanda. La población en la India, si no me recuerdo, están arriba de 1.200 millones de habitantes, entonces seguramente la demanda laboral se ve superada por la oferta, ¿no? Entonces, eso pienso que es la causa principal del bajo costo de algunos desarrollos. Había libros de JavaScript. Cuando yo fui estudiante, nunca vi un libro de JavaScript, si no me recuerdo. Creo que el único libro que vi de realmente sistemas de sistemas operativos, creo que era el de Tannenbaum. Estaba en la biblioteca de la FES Aragón. Nunca vi libros de JavaScript. Todo lo que aprendí de JavaScript fue en línea. Y, exacto, los de lenguaje CC y estructura de datos, sí. De esos hay muchos ejemplares en las universidades y muchas copias de los libros de Tannenbaum. Hay muchos. Que vamos a seguir a la siguiente, a la siguiente. Esto es algo que les comentaba al principio. Les recomiendo mucho que lo vean. Es un reportaje. No se los voy a poner ahorita, lo puse como referencia para que
El documental que les recomiendo es de la Deutsche Welle, de la televisión alemana. Se llama Nómadas Digitales, o también lo encuentran subtitulado como La oficina en el equipaje. Esto también es una opción interesante para aquellos de ustedes que, sobre todo yo se lo recomiendo a quienes tengan, o sean muy jóvenes o tengan un espíritu aventurero sin importar la edad. Yo en mi caso, yo ya no me aventuraría en este campo, pero sin duda también es una opción. Em, este documental de Nómadas Digitales trata de algunas profesiones que te permiten viajar, ejercerlas desde cualquier parte del mundo y que cobras, por ejemplo, a lo mejor te contratan, vamos a pensar en Finlandia o en Suecia, pero tú estás trabajando desde Bali o estás trabajando desde Cancún. Entonces, eh, tu trabajo te permite también tener esta vida, digamos, mezclada un poco con viajes y te puedes dedicar a muchas cosas. Hay quien se dedica a dar cursos a distancia, hay quien también da asesorías, desarrollos a la medida. Hay quien se contrata también para soportar alguna plataforma, es decir, puede ser a lo mejor alguien que atiende una mesa de ayuda a distancia. Entonces también esta opción te ayuda mucho a crecer laboralmente, a tener experiencia laboral, pero también al mismo tiempo a conocer el mundo. Entonces, ese es el link. No sé si al final Jaime les compartirá la presentación o habrá un link en donde puedan tener acceso a la presentación. Eh, tengo dos errores tipográficos en la presentación que voy a compartir antes de que pueda estar disponible, en caso de que esté disponible. Pero si no, lo pueden buscar en YouTube como Nómadas Digitales o bien como La oficina en el equipaje de la televisión alemana. Entonces, para que lo puedan ver, realmente es una experiencia bastante grata conocer los testimonios de toda la gente que en algún momento, porque te cuentan, hay gente que no se dedicaba a sistemas, hay gente que se dedicaba a otra cosa, entonces en algún momento de su vida decide dar ese cambio, no solo un salto en cuanto a la profesión, sino un salto en cuanto al estilo de vida que llevan. Entonces, al mismo tiempo que se integran al mundo de la programación o de los sistemas, eh, también se inician una aventura en sus vidas. Entonces, es muy bueno, se los recomiendo. Y bueno, voy a pasar a un ejemplo que tengo en JavaScript. Antes de pasar el ejemplo para aquellos de ustedes quienes no alcanzaron a ver esta parte de la presentación, al final del mercado laboral para JavaScript también puse una parte de investigación, porque también no solo el campo laboral es relacionado a aspectos comerciales, a la venta de productos o de aplicaciones o de publicidad, sino que también hay un tema de investigación que se ha ido volviendo más importante con el paso de los años y que algunas personas hemos explorado como alternativas a algunos otros lenguajes de desarrollo. En esta parte les voy a presentar un pequeño desarrollo que está en JavaScript. Eh, yo estudiaba la maestría y empezamos a revisar en la maestría algunas materias, llevamos algunos temas de algoritmos evolutivos, árboles de decisiones y empezamos a explorar eh, algo que se conoce como HLS, o HLT, tiene muchas variantes, que es en Human Language Technologies, que son tecnologías del lenguaje humano, que son herramientas que te permiten eh, estudiar el lenguaje humano, pero desde un punto de vista de algoritmos. Entonces les voy a presentar un pequeño ejemplo que trabajé en la universidad y que voy a compartir mi pantalla completa y se los voy a explicar. Ok, compartir. Creo que ahora ya están viendo todos mi pantalla, la pantalla completa. Voy a detener la presentación y finalizar presentación. Les voy a mostrar qué es lo que tengo aquí en pantalla. En pantalla tengo un navegador, creo que es Google Chrome. Voy a refrescar la pantalla. En uno de los proyectos comencé a tener algunas dificultades porque el doctor que nos daba la clase es un doctor que trabaja en el CIMBESTAB del Politécnico. Es un doctor que traía su laptop y nos empezamos a ver algunos temas con él, algoritmos evolutivos. Empezamos a desarrollar
principalmente en lenguaje C con él, pero teníamos el problema, o yo tenía el problema que yo utilizaba Visual Studio. Yo tenía las últimas versiones de todo y el profesor tenía una máquina virtual en su laptop con Linux y tenía una distribución de lenguaje C que no tenía necesariamente todas las librerías que yo tenía. Entonces, algunos de los proyectos que yo hacía, se los enviaba y no funcionaban, o compilaban un poquito distinto, algunos caracteres o había algunas cosas que no se mostraban en pantalla. Entonces, eso me dificultaba un poco las cosas con el profesor. Entonces, lo que empecé a hacer es que empecé a hacer desarrollo en archivos HTML con JavaScript. Es decir, lo que anteriormente yo hacía en lenguaje C, lo empecé a, lo empecé a hacer con JavaScript. Entonces, esto me facilitó mucho la vida en esa materia porque ya mi maestro no tenía que compilar mis desarrollos, yo simplemente le enviaba un archivo HTML, quizá con algún archivo JavaScript, un JS que tenía que adjuntar en la misma carpeta para que funcionara, pero era más fácil porque ya no había compilación de por medio y digamos que la aplicación estaba como se maltraduce al español, ¿no? Estaba incrustada o embedida, ¿no? Dentro de la página del navegador. Entonces, este es un ejemplo de un generador de texto con cadenas de Markov. Es un motor que se alimenta de palabras. Aquí tengo un texto que he preparado para hacer el ejemplo. Lo que hacemos es que introducimos un texto, eh, lo agrega a la memoria, podemos agregar más texto, lo agregamos a la memoria y empezamos a generar distintas frases. Al motor nosotros le podemos indicar de cuántas frases queremos nuestras, eh, nuestras conversaciones y empezamos a generar, perdón, de cuántas palabras queremos nuestras frases y le damos generar. Entonces empieza a hacer combinaciones. Entonces vemos que aquí empieza a hacer una combinación. En base al texto, voy a poner el texto acá para que lo vean. ¿Cuál es el texto que estaba acá? Entonces empieza a tomar partes de las palabras que están dentro de este texto y empieza a hacer combinaciones y empieza a hacer aproximaciones a lo que sería las frases que podría decir una persona, ¿no? Pero dichas por una máquina, ¿no? Entonces, cada vez que le damos generar, vamos a ver que empieza a hacer iteraciones y cada vez que elevamos el número de palabras, la complejidad de estas combinaciones empieza a... Entonces, si fijan aquí dice, hola a ese mundo libresco e intelectual, lo equilibran los argumentos bellamente construidos, simétricos y especulares, así como una prosa. Entonces, si se fijan, ya buscamos, por ejemplo, dentro de aquí donde está esa parte que dice prosa, aparente desnudez, se fijan que está aquí, ¿no? Simétricos y especulares. Entonces le empezamos a dar generar y lo empieza a cambiar. Entonces por aquí empieza a tomar algunas partes, pero si se fijan, por ejemplo, aquí ya quita la parte de Jorge Luis y únicamente deja la parte de Borges, empieza a hacer ya algunas combinaciones. Pero si se fijan, eh, las frases, digamos que tienen cierto sentido, es decir, no son frases de alguna forma tan irracionales, ¿no? Si fijan, si lo leemos, cultivador de su biblioteca personal, de carne y de sentidos especulares, así como una de Borges recorren el conocimiento. Se fijan, de alguna manera tienen cierto sentido estas frases que van generando a través de la, de las combinaciones, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos. Hay otro, hice una variante de esto para que se viera un poco, eh, vamos a ver si funciona, para que se viera un poco cómo se va generando ese árbol. Esto por aquí. No, debo irme para arriba. Proyecto final y generador. Creo que es este, Markup Tree, que modifiqué para que se viera el árbol. Entonces,
Ok, aquí vamos. Entonces, cuando vamos generando, aquí vamos viendo cómo va haciendo las combinaciones. Si se fijan, vamos a abonarle más. Va deconstruyendo el texto y va generando combinaciones con algunas de las palabras, y en base a estas combinaciones o estos caminos del árbol va generando nuevos argumentos, ¿no? Nuevos discursivos o nuevas frases a partir de lo que hemos ingresado. Entonces, eso también es como parte del análisis del lenguaje humano. Esta es una deconstrucción en forma de árbol y utiliza cadenas de Markov para generar estos eventos estocásticos, ¿no? Esta sensación de que de que hay un proceso, eh, digamos, no es necesariamente aleatorio, se llama pseudo aleatorio, pero nos da esa sensación de que se va generando, ¿no? De que hay algo, de que hay una inteligencia detrás que está procesando, pero la realidad es que es un análisis de cadena de Markov y el motor o la semilla de esto es pueden utilizar el reloj de la computadora, que es lo que más se utiliza, y es por eso que se llama pseudo aleatorio, porque en condiciones controladas ustedes pueden recrear los resultados. Es decir, si cambian la hora de la computadora y la regresan al momento en el que ustedes hicieron las primeras pruebas, pueden ustedes volver a generar resultados similares. Entonces, para el término de este estudio, no es enteramente aleatorio, es pseudo aleatorio. ¿Okay? Tenemos un comentario en el chat. Se puede utilizar para el análisis de ¿cómo se llama? De las palabras, es decir, para entender o hacer el diccionario de las palabras que te está enviando el usuario, y tú a través de cómo funciona esto es que tú tienes una base de datos en donde tienes las posibles respuestas, casi siempre, porque tampoco es una inteligencia artificial como, digamos, como absoluta, es decir, que una inteligencia que sepa qué decirte, sepa qué palabras utilizar. No, generalmente cómo funciona es que se programa en base, cuando hay proveedores que dan este servicio. Hay un proveedor muy bueno en México que se llama Blue Messaging, es pionero en ese campo. Ellos te ofrecen una herramienta como los bots que hay en Facebook, que tú escribes y te contestan, pero aquí detrás sí hay una inteligencia artificial que se programa en base a los requerimientos del cliente. Es decir, el cliente te dice que bajo ciertas palabras, por ejemplo, algunas palabras groserías, no contestes o tengas una respuesta ya, digamos, fija. Entonces, lo que hacen estos motores es analizar lo que te está, diciendo la persona, y en base a ese análisis darle la mejor respuesta, pero una respuesta que ya está preestablecida. Es decir, estas inteligencias artificiales no les responden lo que sea, ya están limitadas en cuanto a las respuestas. Lo que hacen es buscan dentro de una base de datos la respuesta más aproximada a lo que, tú requieres. Si un día quieren hacer la prueba, dentro de la página de Telmex también tiene una parte de chat, y al principio ustedes están interactuando con el chat y las primeras preguntas y respuestas es un motor de este tipo, y cuando no encuentra una respuesta en base al análisis de las palabras que tú ingresaste, te manda en automático con un asesor humano, ¿no? Entonces es un poco cómo funciona esto. No sé si tengan alguna otra pregunta respecto a esta parte en específico del JavaScript dentro de la investigación.